Buen día, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, o en el momento que usted vaya a escuchar este video. Bueno, al respecto a su consigna para esta materia, que era entregar un sermón sobre Romanos, el Espíritu Santo estuvo inquietando mi mente, mi corazón y mi espíritu con los dos versículos de los cuales a continuación voy a leer, que es el versículo 14 y 15, que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y mientras meditaba en este versículo, se me vino este ejemplo práctico para entrar en tema. La escena es la siguiente: un shopping muy grande, lleno de personas, de ruido, de luces, de vidrieras. Entra un papá con su hijo a ese lugar y van juntos de la mano caminando, hasta que de repente el niño encuentra un local, un negocio, una juguetería, donde en su vidriera estaba llena de sus autitos favoritos y todos con luces y movimientos muy modernos, todos los juguetes. Y entonces el nene se detiene ahí a mirar, y en ese momento obviamente suelta la mano de su papá, y pasa un rato y pasan minutos y él continúa mirando ahí, y su papá se fue de al lado de él. Su papá se movió y el nene se quedó ahí. Entonces, al correr el tiempo, el nene se da vuelta para volver a estar con su papá, y su papá ya no estaba ahí donde él lo había soltado la mano. Entonces empieza a llorar, se larga a llorar muy fuerte, y viene a contenerlo y a preguntarle qué le pasaba el guardia del shopping, el hombre de seguridad ahí del lugar. Entonces le pregunta al niño qué le pasaba. Entonces el nene le dice: perdí a mi papá. Entonces el seguridad lo quiere calmar, le da un abrazo, lo quiere contener, pero el nene seguía llorando. Entonces le empieza a hacer preguntas. Le pregunta: ¿cómo se llama tu papá? Y el nene: no sé. Entonces el guardia piensa y le pregunta: ¿y dónde vive? No sé, dice el nene. ¿Tiene teléfono tu papá? ¿Tiene celular? No sé. Entonces el nene empieza a salir de ese lugar, de esa escena, sale corriendo y grita con toda su voz en medio de ese llanto: ¡papá! Empieza a gritar con desesperación. Entonces ahí su papá escucha su voz y desde lejos se escucha un grito de su papá que dice: ¡hijo! ¡hijo! Una cosa sabía ese nene, que él no sabía todas las cosas que le preguntó el guardia, pero sí sabía una cosa, que su papá iba a reconocer su voz. Y es maravilloso pensarlo así, a este versículo, de que el niño reconoció la voz inmediatamente de su papá cuando le gritó: hijo. Y en ese momento sale corriendo entre toda la multitud, entre todo el caos que se había generado, y se abrazan sin importar nada de alrededor de la escena, si interrumpían algo, no importó, porque hubo una reconciliación, hubo algo tan maravilloso que estaba pasando, que era que su papá había encontrado a su hijo y su hijo a su papá. Ese clamor que salió de adentro del corazón y del alma de ese niño es el mismo que nos habla acá Romanos 8, 14 y 15 a nosotros. Y meditaba y pensaba esto, ¿no? Que los hijos son guiados. Los hijos son guiados, no son empujados.
y los hijos reconocen la voz del padre. Es maravilloso pensarlo así, con este ejemplo práctico que se me vino a mi mente. ¿Y qué significa la palabra guiados? Y me puse a investigar un poco sobre esto, ¿no? Sobre estas palabras tan claves en este versículo. Guiados implica dirección constante, conducción, acompañamiento. Ser hijo no significa perfección, significa dirección. Y algo que me hizo reflexionar mucho el versículo 15, que dice que otra vez están en temor. El otra vez, entonces quiere decir que hubo una primera vez que estuvimos en temor, en esclavitud. Y eso me captó la atención, el otra vez. Y ese otra vez se refiere a que antes de conocer a Cristo éramos esclavos a este mundo, a este sistema, a los pecados, éramos esclavos a un montón de cosas. Pero hay muchas personas que están otra vez inmersas en ese espíritu de esclavitud. Otros otra vez que vuelven a esa mentalidad, le quiero llamar así, esa mentalidad de esclavitud, de cárcel. Y el temor espiritual produce doble vida, apariencia, comparación con otros, agotamiento, culpa constante, incapacidad de disfrutar a Dios. Eso es tremendo, la incapacidad de disfrutar las cosas de Dios, que trae de la mano esta mentalidad de esclavitud. Otra palabra clave que encontré en estos versículos es adopción. Es una palabra griega que significa poner a alguien en la posición de hijo, darle estatus legal de hijo. No dice recibiste un título, sino que dice recibiste la adopción de hijo, recibiste un espíritu. La adopción no es solo un papel legal del cual avala que sos hijo de, sino que es una realidad espiritual interna. Otra palabra clave es Abba. Es una palabra aramea de la cual significa padre cercano, padre querido, papá. Es una palabra de cercanía, habla de intimidad, habla de un papá cercano, como acabo de decir. Es una expresión, Abba es una expresión de confianza, de intimidad. Es el grito de un hijo, como el ejemplo que comencé diciendo, es el grito de un hijo desesperado que vive con miedo. No es ese grito, es un grito, un clamor, Abba, de un hijo confiado, de un hijo amado, de un hijo que sabe que su papá está cerca. Es el clamor y el deseo de un hijo que sabe que su papá lo escucha, que su papá responde. Abba es intimidad total. Abba es intimidad total. Solo los hijos le dicen y pueden tratar a Dios, a Jesús como su papá, ese papá cercano. La prueba de que soy hijo, porque pensaba mucho esto, ¿no? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo puedo corroborar que soy hijo, que me siento hijo, que vivo como hijo? No es que nunca caigo, que nunca fallo, que nunca meto la pata, como decimos acá en Argentina, sino que la clave está en que fallo, pero vuelvo a los brazos de mi papá. Caigo, me equivoco, pero vuelvo a los brazos de papá. Romanos 8, 14 y 15 es una mentalidad. Yo lo considero como que es una mentalidad.
y con todo lo que involucras que esto sea una mentalidad. Es un sistema interno, es algo que está dentro nuestro, nuestra mente, que se erradicó en nuestro corazón también. Es una forma de interpretar la vida, es como pensás, es como vivís, es como actuás, es una mentalidad de la cual pienso esto, es como un lente del cual vos a través de esa mentalidad mirás a Dios, mirás al prójimo y también te mirás vos mismo. Te puedes ver como esclavo, te puedes ver como hijo, y así con todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Es una estructura interna, es como se me venía gráficamente pensarlo así, es como un piloto automático que tenemos adentro nuestro por el cual actuamos y reaccionamos. Es como un filtro que está adentro nuestro, que se mueve automáticamente y muchas veces sin que seamos conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo. Por esto mismo, porque es una mentalidad, es algo interno. Pero lamentablemente esta mentalidad produce frutos. Y me encanta saber que el Señor dice que por los frutos nos va a conocer. Entonces esto me hace pensar mucho más allá de una mentalidad. Tiene una mentalidad como tal, sino que es realmente un mover espiritual interno nuestro. Lo que está acá hablando Romanos 14 y 15. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Bueno, a continuación quiero compartir unas diferencias muy notables y también para que entremos en reflexión y nos autoevaluemos mientras escuchamos esto, si estamos teniendo una mentalidad y una manera de movernos de esclavitud o de hijos. Son como señales relacionadas a una mentalidad de esclavo y a una mentalidad de hijo. El esclavo, voy a comenzar y mientras tanto meditemos, como así también lo hice mientras lo escribía. El esclavo piensa y dice, tengo que hacer más para que Dios me bendiga. Si no oro lo suficiente, Dios se enoja. Si fallo, no soy digno. Así piensa un esclavo. Pero mira un hijo. No oro para que Dios me ame, no oro para que Dios me bendiga, sino que oro porque soy amado, me siento amado. No sirvo para ser aceptado, sino sirvo porque pertenezco. Wow, es increíble la diferencia. Un esclavo tiene temor de equivocarse, de perder bendición, de perder ministerios, de no estar a la altura, de ser rechazado por Dios. Para el esclavo el temor es su motor diario. Pero para un hijo, el hijo no es perfecto, pero es seguro. Papá me corrige, no me abandona. Toma la corrección como amor, la corrección como un papá cercano que me ama. El hijo no interpreta la corrección del padre como rechazo. El esclavo se esconde cuando falla, como Adán y Eva. En ese momento donde fallaron, donde pecaron, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue su reacción? Se escondieron. Y así muchos que tienen hoy mentalidad de esclavo hacen lo mismo. Fallan, pecan, se equivocan. Y en ese momento donde más necesitarían acercarse a la familia de Dios, al Señor, es cuando más lejos están. En esta condición no puedo ir a la iglesia. En esta condición no puedo orar. Mirá lo que hice. ¿Cómo voy a?
Y es en ese momento donde más nos tenemos que acercar a papá. Pero sin embargo, muchas veces actuamos y hay personas que actúan así. Y el hijo vuelve cuando falla. Y acá tenemos una historia tremenda que no voy a entrar en eso porque no es el tema, pero es la del hijo pródigo, que vemos cómo el hijo falló, se equivocó, todos lo sabemos, pero algo sabía, que su papá iba a estar ahí. Y él falló y su papá lo esperó con brazos abiertos y se puso feliz porque él volvió. El hijo pródigo volvió re sucio, lleno de manchas, de cosas que sabía que estaban mal, pero volvió. El hijo sabe que en la casa del papá siempre habrá restauración. Eso es tremendo. El esclavo hace cosas espirituales sin disfrutar. Y esto lo he visto muchísimo. Como personas que están haciendo cosas espirituales, que no están haciendo cosas mal, pero sin embargo la están haciendo y se están moviendo bajo este espíritu de esclavitud, este espíritu de temor. Sirven en la iglesia porque les toca, porque hay un fixture, un cronograma y toca servir. Oran porque deben. Ayunan. El ayuno es como un castigo. Leen la Biblia por rutina y nada más. Estas personas por fuera parecen llenas de fe y del Señor ante el ojo humano, pero por dentro realmente están resecas. Y a diferencia de esta mentalidad del hijo, entiende que obedecer no es una carga, es respuesta de amor. Yo sirvo porque amo a mi papá, porque es una manera de adorarlo, servir, no es una carga. El hijo no busca cumplir reglas, no se mueve bajo reglas. Busca solo y solamente agradar al Padre en todo lo que hace, sea visiblemente ante una iglesia o en lo íntimo, en lo secreto. El hijo no hace cosas por deber, las hace por deleite. Esa palabra es maravillosa, las hace por deleite, un disfrute. Una mentalidad de esclavo vive comparándose, compite por valor, cela, critica, tiene rivalidad, necesita todo el tiempo ser reconocido. Y esto parece loco de pensar, pero dentro de las iglesias se ve muchísimo. Y el hijo, el que tiene mentalidad del hijo, el hijo honra y celebra a otros. Y se pone feliz por el crecimiento de otros. El crecimiento de otros no significa para él miedo o algo similar. Celebra y honra. Se mueve bajo el espíritu de la honra el hijo. El esclavo habla como empleado. Señor, tal cosa. Señor, como, ¿no? Como que todo el tiempo esa relación de jefe-empleado. Y muchas veces parece o suena o lo hacen con intención de que suene como humildad o una falsa humildad, pero muchas veces es un miedo disfrazado, realmente. Y una mentalidad de hijo es, el hijo clama, Abba, Padre. El hijo ora con confianza, con intimidad y honestidad. No finge para nada lo espiritual, él clama, es un clamor. Y esta pregunta es la que retumba en mi cabeza hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos salvos, pero seguimos viviendo en esta mentalidad de esclavo? Porque Romanos 8, 14 y 15 es claro. Otra vez en temor. Y algo que me encantó buscar es donde en la palabra del Señor también aparece la palabra Abba. Y esto es magnífico, es preciosa la palabra del Señor y qué poderoso.
qué poderoso cuando nos ponemos a estudiar esto, ¿no? ¿Dónde más podemos encontrar este clamor en la palabra? Y quiero leer 2 versículos. Uno está en Gálatas 4:6, que dice: y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y otro versículo donde aparece el clamor Abba, Padre, es en Marcos 14:36. Jesús dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Wow, yo cuando encontré y leí esto dije, es mucho más profundo de lo que pensaba y estaba meditando. Quiero hacer una síntesis en esto para terminar. Acá encuentro que en Romanos 8, 14 y 15 dice que nosotros clamamos Abba, pero en Gálatas encuentro que el Espíritu clama dentro nuestro Abba. Es el Espíritu el que pone ese clamor en nosotros. No es nosotros, sino que es el Espíritu que pone ese clamor Abba en nosotros. Y en Marcos 14 vemos a Jesús, al mismo Jesús decir Abba. Y no lo dijo mientras multiplicaba los panes, ni haciendo un milagro. No dijo Abba cuando sanó a un enfermo, cuando liberó a un endemoniado. Lo dijo en su peor momento, en el momento más duro de su vida, ahí en la cruz, en el Getsemaní, en ese lugar, en esa escena, es cuando Jesús clama a su Padre y le dice: Abba, Padre. ¡Wow! Yo cuando encontré eso, mi alma se estremeció. La verdadera identidad, y esto me lleva a pensar, y con esto voy terminando, la verdadera identidad de hijos se revela en las crisis. En los Getsemaní es ahí donde se revela. No cuando todo va bien, Abba, Padre, sino en las verdaderas crisis, en esos momentos difíciles, es donde se revela nuestra mentalidad, si somos hijos o si somos esclavos. Y también obviamente que no puedo dejar de mencionar esto, que los ángeles en este momento están clamando a Dios que lo encontramos en tantos lugares en la palabra, ¿no? En Isaías, que están constantemente clamando y haciendo reverencia, adoración: Santo, 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 ¿no? Ellos lo proclaman como Rey a Dios. Ellos conocen su santidad, ellos conocen la santidad de Dios. Pero mirá lo que te voy a decir, pero los hijos, clamamos Abba, clamamos Padre, Abba, Padre, clamamos. Nosotros tenemos la tremenda gracia y favor, no solo de conocer su santidad, sino conocer el corazón de papá. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, tremendo. Y hoy el Padre nos está haciendo una invitación a su mesa, a acercarnos confiadamente a Él, acercarnos a Él. Y leo este versículo comparto este versículo para terminar, que dice: clama a mí, Jeremías, ¿no? 33:3, clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que vos no conocés. Así que quiero cerrar este sermón, esta reflexión,
haciéndote esta última pregunta. ¿Tu vida está gritando santo desde lejos o está clamando agua desde adentro? ¿Estoy siendo guiada por el espíritu o por el miedo? Tu fe hoy es la de un hijo que descansa o la de un esclavo que se esfuerza. Y a esta palabra a este sermón le puse de título Abba, el clamor de los hijos. Abba, el clamor de los hijos. Que podamos en este tiempo realmente clamar Abba Padre. Que el Espíritu Santo habite en nosotros. Ponga ese gemido, ese clamor adentro nuestro. Abba Padre. Y que aún en medio de las crisis, de los procesos, de los desiertos, en esos momentos que pueda ser revelado en nosotros esa mentalidad y ese espíritu de hijo, en el cual en esos momentos también clamamos Abba Padre. Y clamemos, te animo a esto, Jeremías 33:3, clama que Él va a responder. El hijo sabe que sus oraciones son contestadas. Clamemos, Él va a responder. Abba Padre. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Un abrazo.